Buenas tardes, tutora Marta Consuelo Galindo de Gallego. Mi nombre es Lina Mayerly Tavares López, código 1097-398-766. Pertenezco al grupo 128. A continuación daré una breve explicación sobre los modelos de evaluación psicológica, sus principales autores y sus campos de aplicación. Antes de dar inicio con la síntesis y descripción de cada uno de los modelos psicológicos que se han ido desarrollando a través de los tiempos, es necesario conocer los antecedentes de estos métodos para recopilar los datos. Estas herramientas surgen de dos necesidades. La primera fue para establecer parámetros o estadísticas de normalidad, y la segunda para dar respuesta práctica a problemáticas individuales o de empresas como la selección del personal, entre otros. Modelo psicométrico correlacional. Este modelo nació con Galton, Cattell y Binet. Ellos buscaban poder cuantificar los aspectos psicológicos del sujeto, con el fin de encontrar las diferencias individuales, reconocer las causas y la forma en que se distribuían esos rasgos entre la población. En el modelo psicométrico correlacional, la conducta se entiende como la manifestación indirecta de variables internas o intrapsíquicas. A variables nos referimos a rasgos de personalidad, temperamento, habilidades cognitivas, entre otras. Con este modelo se pretende descubrir, clasificar, comparar y predecir las diferencias individuales del sujeto. El método utilizado para este modelo es el método correlacional. Este método permite estudiar fenómenos que no son susceptibles de manipulación al ser constructos hipotéticos, o sea, realidades no observables, como la inteligencia, la personalidad, entre otros. Algunas de las técnicas utilizadas para este modelo son el cuestionario factorial de personalidad, el inventario de personalidad de Eysenck, el inventario multifacético de personalidad de Minnesota, el test de habilidades mentales primarias, el test de aptitudes diferenciales, entre otros. Los ámbitos de aplicación de este modelo han sido el industrial, el escolar y el clínico. En el industrial se utiliza para la selección y contratación de personal y la evaluación de desempeño del mismo. En el escolar, en el consejo educacional, la inteligencia y en los procesos de aprendizaje. En el clínico, para establecer diagnósticos y controlar los procesos de tratamiento. La perspectiva médico-psiquiatra. Este modelo nació entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. En este modelo se considera que los determinantes del comportamiento son más de orden biológico o intrapsíquico que socioambiental. El diagnóstico tiene como finalidad el de detectar y clasificar el trastorno, para así luego poder aplicar el tratamiento más oportuno. En este modelo se emplean fundamentalmente los test, observaciones, pruebas psicométricas, técnicas proyectivas y pruebas subjetivas. Para realizar el diagnóstico se deben tener en cuenta estos objetivos. Primero, conocer el grado de afectación del sujeto. Segundo, detectar factores etiológicos, o sea, históricos o biográficos. Tercero, diferenciar trastornos orgánicos y funcionales. Cuarto, determinar el curso que ha seguido el proceso psicopatológico. Quinto, y por último, intervenir. Cabe recalcar que el modelo médico se ha dedicado exclusivamente al ámbito clínico, nada más. La perspectiva psicoanalítica. Este modelo nace con Sigmund Freud y sus propuestas sobre la personalidad, y con los campos de psicopatología de Charcot y Jane. En este modelo se presenta gran énfasis en la historia pasada del sujeto, sobre todo en su niñez. Se considera que la conducta es un reflejo de los problemas intrapsíquicos del sujeto, los cuales se originan en un conflicto entre las tres instancias psíquicas consideradas por Freud: el ello, el yo y el superyo. Es decir, una lucha entre las demandas provenientes de uno mismo y las exigencias sociales. Las técnicas utilizadas son la entrevista libre, la asociación libre, el análisis de los sueños,
el análisis de los olvidos, en fin, cualquier cosa que le permita al entrevistador introducirse en la vida mental inconsciente del sujeto. Existen varios tipos de técnicas proyectivas. Están las estructurales o las perceptivas, las temáticas, en las que se elaboran historias, las expresivas, ya que se solicita al sujeto dibujar una o varias figuras, las asociativas, debido a que el sujeto presenta sus asociaciones frente a las palabras, frases o cuentos. Este modelo solo se aplica en situaciones clínicas. Modelo fenomenológico, humanista, existencial. Fue creado por Husserl. En este modelo se considera que el comportamiento depende de la percepción que el hombre tenga de su entorno. Por tanto, la conducta se construye a través de las experiencias tanto internas, la percepción que tiene de lo que ocurre, como las externas, la percepción que se tiene de lo que ocurre en el mundo exterior, percibidas por el organismo. En este modelo no hay evaluación psicológica ni proceso diagnóstico, debido a que el terapeuta se concentra más en una relación comprensiva y empática que de evaluador. Los objetivos más destacados son la percepción, el autoconcepto, la percepción de los otros y del ambiente, las estrategias personales de resolución de problemas, la evaluación de la tendencia a la autorrealización, del potencial humano y de la motivación de crecimiento. La técnica más utilizada por Roger es la inferencial intuitiva. Esta consiste en captar el mundo interior de la persona o del sujeto por medio de sus verbalizaciones, o sea, todo lo que cuenta a través de la entrevista. Las técnicas utilizadas son la observación, la autoobservación, la entrevista libre, siendo el sujeto que decide qué, cuándo y cómo hablar. El ámbito fundamental de la aplicación es el médico. Con el tiempo se fue incrementando al educativo y a la psicología comunitaria. En el ámbito educativo se pretende mejorar la relación entre profesor y alumno, que el profesor busque nuevas estrategias de cómo llegar y poder aumentar la capacidad de aprendizaje del alumno. El modelo conductual. Este enfoque surgió con Kempfer, Zaslow y Michel con el objetivo de poder aplicar los avances teórico-prácticos que habían desarrollado en sus laboratorios en cuanto al análisis y control de la conducta. La teoría conductista presentaba un desarrollo evolutivo, puesto que pasó de tener el de foco principal la medición de los comportamientos observables a la inclusión de variables medicionales entre estímulo y la respuesta de tipo cognitivo. Enfoque conductual radical, conductismo de primera generación. Watson y Skinner son los autores representativos de esta etapa, con el condicionamiento clásico y operante. Para este enfoque solo se acepta el análisis de los conductos que sean observables, los fenómenos que sean medibles por medio del estímulo-respuesta. La evaluación conductual consta de dos fases. La primera, pretratamiento. En esta se establece la línea base y la relación entre las conductas y las variables que la controlan. La segunda se llama posttratamiento. En esta fase se evalúan los cambios que se presentaron después de la intervención. En este modelo se tiene como objetivo la cuantificación de los datos, como primer paso para la identificación de las condiciones que provocan y o mantienen la conducta. Al comienzo solo se aplicaba o se llevaba a cabo en los laboratorios, pero posteriormente se extendió a situaciones clínicas y educativas. El enfoque mediacional, conductismo de segunda generación. El nacimiento de este enfoque se vincula a Hall, Tolman y Gutiérrez. Este enfoque, como lo dice su nombre, se interesa por los procesos mediacionales, los cuales se describen como las respuestas encubiertas que confieren gran complejidad a la conducta. Su objetivo principal es el de predecir, instaurar, modificar o cambiar la conducta, en otras palabras, controlarla. Su campo de aplicación es eminentemente clínico, aunque también posee aplicabilidad en ámbitos preventivos. Modelo conductual cognitivo.
Los autores representativos de este modelo son Ellis de 1962, Mahoney de 1974, Beck de 1976, Mainchin-Pei de 1976 y Pendura de 1977. En este modelo se da cierta importancia a los procesos cognitivos en el desarrollo, mantenimiento y modificación de la conducta, admitiéndose una interacción recíproca entre las variables del ambiente, las del organismo y la propia conducta. El objetivo principal es analizar qué variable de tipo interno subjetiva está controlando la conducta del sujeto. En las variables conductuales se analizarán las conductas motoras, cognitivas y fisiológicas. La observación directa de la conducta en su medio natural sigue siendo la técnica metodológica por excelencia. Otras técnicas metodológicas utilizadas son autoinformes y técnicas de autorriesgo, entrevistas estructuradas, registros psicofisiológicos, registros conductuales, técnicas de pensamiento en voz alta, escalas de apreciación, inventarios de personalidad y otros test psicométricos tradicionales. Su campo de aplicación prioritario fue el clínico. También tiene aplicabilidad en el escolar, industrial o la evaluación de ambientes. Modelo cognitivo. Se dice que es el estudio de la conducta desde la perspectiva cognitiva. Considera a las personas como agentes activos, debido a que es el sujeto quien procesa la información, es decir, la selecciona, codifica y transforma, y recupera la información proveniente del exterior como la que proviene de su medio interno. Ibáñez y Belloc, 1983. Se cree que la conducta está influenciada por una serie de procesos mentales. Su objetivo es destacar los procesos cognitivos que interfieren o manejan la conducta. Se utiliza preferentemente la metodología experimental, pero también la observacional y correlacional. Las técnicas que se utilizan son variadas. Entre esas están los autoinformes, los test situacionales, instrumentos de evaluación fisiológica, baterías neuropsicológicas, además de técnicas de evaluación de inteligencia como mapas conceptuales para el análisis de la organización del conocimiento, la batería de evaluación de inteligencia, entre otras. Se ha aplicado en el campo educativo escolar, en el campo de psicolingüística, a las neurociencias, entre otros. La evaluación desde el proceso de la información. Se considera el sujeto como un procesador de información, tanto de lo que proviene del exterior como lo que está en su interior. Este modelo plantea que el resultado humano se da debido a la interacción entre el contenido de una información, la elaboración que efectúa el sujeto y las respuestas que éste emite al ambiente. A causa de la relación que existe entre cognición y conducta, la evaluación se debe centrar tanto a los elementos que componen la estructura cognitiva como a los procesos de transformación de la información. Sus aspectos metodológicos son la multiplicidad y combinación de técnicas. También se utilizan métodos correlacionales y observacionales. Recuperan la introspección como método de investigación. La tecnología que se emplea es muy variada. Emplean la observación y las técnicas de autoinforme, las medidas de tiempo de reacción, los análisis de movimiento oculares, los procedimientos de medida de memoria, y entre otros. Sus ámbitos de aplicación son el aprendizaje escolar, en la clínica y en la investigación. Muchas gracias por la atención prestada, que tenga un muy feliz día.